Hola, soy Luis Bailey. Bienvenidos a nuestro programa Esto es Ventas con Luis Bailey. El conocimiento es una variable fundamental en las competencias que debemos desarrollar como profesionales. Sin embargo, en estos últimos tiempos, debido al Internet, el conocimiento se ha multiplicado exponencialmente, no solo en la producción, sino en la distribución del mismo, ¿no? Por eso el día de hoy hemos invitado a un especialista en gestión del conocimiento, el doctor Ricardo Pino, donde vamos a dilucidar ciertos puntos sobre cómo gestionar el conocimiento desde el saber al saber hacer. Hola Ricardo, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa, Esto es Ventas. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar aquí, compartir un poquito con tu audiencia. Muy bien, Ricardo. Este es un tema fundamental para nosotros y para muchos que nos dedicamos a la docencia, ¿no es cierto? Y partimos por el comienzo, Ricardo. ¿Cómo podemos, a menudo hablamos en marketing de crear valor en el cliente, ¿no? En este caso son los estudiantes. ¿Cómo podemos crear valor en los estudiantes, Ricardo? Mira, Lucho, yo te digo una cosa muy concreta y práctica. Cuando entrevisto gente que está postulando a las maestrías y les pregunto cuál es para ti el principal problema del Perú, me dicen la falta de una educación de calidad. Así que creo que todos tenemos claro que uno de los graves problemas del Perú es que nuestros jóvenes, digamos, no están bien formados y por lo tanto una educación de calidad es fundamental para que el profesional pueda tener éxito. Así que desde mi punto de vista, la docencia tiene un rol fundamental en la generación de valor en los profesionales. Correcto. Muchas gracias, Ricardo. Estamos viendo que tenemos muchos conocimientos todo el momento, todo el tiempo, a través de Internet. Los que nos dedicamos a la capacitación también tenemos este tema, ¿no? Esta dificultad. ¿Qué nos aconsejarías para seleccionar los conocimientos adecuados? Estamos hablando de gestión del conocimiento, ¿no? Sí, mira, es increíble la cantidad de información que hoy día puedes encontrar en Internet, ¿no? Cuando yo comencé a estudiar, me acuerdo, un profesor me dijo, alégrate si tienes 70% de la información que necesitas para tomar decisiones. Hoy día yo creo que sí es posible llegar al 100% de la información, porque todo está en Internet, solo que hay que saber buscar, ¿no? Entonces las personas tienen múltiples opciones. Pueden entrar a Google y poner ahí unas palabras clave, o pueden ya ingresar a páginas especializadas, digamos, organizaciones, ¿no?, que se dedican a presentar información, también las universidades, ¿no? Y también buscar ofertas educativas que hay de todo, pues tú sabes que hay desde los MOOC, que son cursos gratuitos en línea, ¿no?, hasta ya programas de maestría, digamos, hasta doctorado se pueden hacer por Internet. Entonces yo sí, mi consejo es para todos que ya no estén preguntando qué significa tal cosa, ¿no?, o qué se sabe sobre tal cosa. Eso uno lo puede buscar rápidamente. Más bien, cuando uno interactúa con otras personas, lo que hay que hacer es analizar, debatir, discutir, ¿no? Generar nuevas ideas, propuestas a partir de lo que uno ha leído, pero hoy día en realidad todo el mundo que tiene un celular en la mano tiene acceso a toda la información. Y lo que sí es importante, Lucho, y quiero tocarlo ahorita, es el inglés, ¿no? Si bien es cierto, hay traductores, pero cuando uno busca inglés directamente y puede leer en inglés, realmente accede a información de primer nivel rápidamente, ¿no? Sí, lo vemos. Y también vemos, por ejemplo, que nuestra capacidad, y Ricardo, de absorber estos conocimientos sigue siendo la misma. Sin embargo, tenemos
un crecimiento exponencial de crecimiento, ¿no? De conocimientos, perdón, ¿no? Entonces, el tema de filtrar estos temas y el tema, como tú dices tú, del inglés es muy importante para poder acceder a información de calidad, ¿no? Y Tenemos, es correcto, Lucho. Mira, si vemos cómo evolucionó el ser humano, así es, hay un factor fundamental que es lo que ha originado que hemos llegado hasta donde estamos ahora, ¿no? Y es el trabajo colaborativo, ¿no? Desde la época en la cual éramos nómadas, ¿no? Algunos recolectaban algo y lo intercambiaban con otros que recolectaban otras cosas. Y ajá, entonces ese intercambio es lo que nos hace prosperar. Entonces tú hablabas de que el conocimiento va a pasos agigantados y en realidad el tiempo del que disponemos es el mismo, ¿no? Todos tenemos 24 horas al día, ¿no? Y de repente le estamos dedicando 8 a 10 horas al trabajo y sin embargo el conocimiento cada vez abunda más. Entonces la respuesta hacia eso es una sola, es especialización. O sea, así es. acá ya nadie puede pretender saber de todo. Uno tiene que escoger un campo, especializarse e intercambiar con otros. Entonces, así como yo me especializo en algo, entonces busco otras personas que son especialistas en otra cosa e intercambiamos, ¿no? Yo, digamos, enseño y recibo un pago por eso, y un médico me cura o me controla, ¿no? Un carpintero me hace un mueble, y entonces cada uno en lo suyo, y tú esperas que los demás sean especialistas. Ya se acabó la época de los generalistas, ¿no? Ya el mundo es tan complejo que un generalista ya prácticamente no tiene cabida. Todos tenemos que ser especialistas en algo, ¿no? Es impresionante esto, ¿no? Lo que tú estás diciendo. De acá podemos desprender dos conceptos, Ricardo, ¿no? Uno, que sumar y restar, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudié mi maestría en el año 97 y todo el mundo me decía si estaba loco. Una maestría en marketing, imagínate ahora, ¿no? Ya estamos hablando de otras maestrías súper especializadas y obviamente el mismo concepto se cumple para todo. Los restaurantes temáticos, los que tienen éxito son aquellos que se enfocan en algún tipo de comida. Igual cuando tú vas a buscar un especialista, buscas a alguien que te vaya a resolver un tema en específico, ¿no? Y el otro tema es el tema colaborativo, que dices tú, ¿no? El ser humano ha sobrevivido por su adaptación al cambio, y el tema colaborativo es aprender haciendo, y eso es fundamental porque nos contextualiza con la realidad los conceptos que estamos viendo, ¿no? Entonces, lo bien lejano, cuando el profesor viene y habla, y habla, y habla pura teoría, y dice, y esto, al final, ¿esto cómo yo, cómo yo lo aplico a mi realidad, ¿no? Si no lo aplico, no me sirve de mucho, ¿no? Claro, ahora te hablo ahí de una estrategia de enseñanza que está también entrando cada vez con más fuerza y se llama aula invertida. En la formación clásica, el profesor era el gurú y el estudiante pasivamente escuchaba todo lo que el profesor decía y tenía que tomar nota y si lo contradecía estaba jalado, ¿no? Esa era la educación antes, pero hoy día no. Aula invertida significa que el profesor le da al estudiante los temas, ¿no? Y el estudiante tiene que ir a buscar los temas en internet generalmente, ¿no? Y tiene que leerlos por su cuenta y tiene que prepararse por su cuenta. Entonces tiene actividades que hacer antes de la clase y el profesor le deja algunas tareas y le va a tomar un control de algunas lecturas y lo hace investigar previo. O sea, el alumno solo tiene que buscar esta información y prepararse. Llega al aula y el profesor comienza a preguntar, ¿no? ¿Y esto qué te pareció esta lectura? ¿Y en este video qué aprendiste? ¿Y esto cómo lo aplicas a tu vida profesional? Entonces se asegura primero que todos lleguen preparados. Y luego en clase hay discusión, ¿no? Se debate, se proponen soluciones, se plantean casos. Entonces el estudiante termina de asimilar toda la aplicación de los conceptos. Los conceptos los aprende por su cuenta, luego aprende en clase cómo aplicar esos conceptos a su realidad y luego después de la clase el profesor le manda a hacer una actividad adicional que puede ser un ensayo, ¿no? Y con eso se cierra completamente el aprendizaje. Y así cada clase. Entonces el estudiante es protagonista de su aprendizaje, el profesor termina siendo un facilitador, ¿no? Y al final quien se lleva los conocimientos es el estudiante, ¿no? Eso es educación de alta calidad. Claro. Esto, lo que tú estás diciendo, es fundamental, ¿no? En donde el estudiante pasa de tener un rol pasivo a un rol activo, ¿no? Y lo que hace eso, y como dices tú, el docente es el facilitador. Ahí el punto es que tienen que leerlo, ¿no? Y te han obligados a leerlo, ¿no? En otras latitudes lo hacen sí o sí, ¿ah? Te digo porque mi hija está estudiando en Canadá y pregrado sí o sí, ¿no? Y creo que es un tema de cultura, Ricardo, ¿no?
De repente, y esto hay que trabajarlo y obligatorio, yo pienso que debería partir de las maestrías y para abajo, ¿no? Para hacerlo, para que se convierta en un hábito, porque me parece fundamental, ¿no? Sí, Imagínate un aula tradicional donde el profesor habla y habla y habla, ¿no es cierto? Eh, y a veces, cuando son online, no sabes realmente si el alumno te está escuchando o no. La única garantía que te escuche es porque le dices conceptos que son relevantes y le interesan, ¿no es cierto? Y en eso tratamos. Pero si el alumno pasa a ser el protagonista, ahí se nota, ¿no? Y claro, se nota claro. como... Y además tú mencionas el online, que de repente el alumno no prende la cámara y de repente está comiendo mientras está escuchando la clase Tal cual. y no se ve ninguna de las dos cosas, pero en lo presencial yo también te digo que como ahora los alumnos van con su laptop al aula, ¿no? Entonces el profesor está hablando y como el profesor no ve la pantalla de los alumnos, no sabe qué están haciendo, ¿no? Y yo te digo una cosa, Sí, cuando llega un partido de fútbol, ¿no? Tú estás haciendo tu clase, el alumno está como concentrado y de pronto dice, ¡uy! ¡Uy! ¿No? Y se le escapa porque, claro, lo que está haciendo es ver el partido en plena clase. ¿Ya? Tenemos muchos distractores. Al final, yo sí, digo, ¿no? El profesor puede hacer mucho por enseñar, pero es el estudiante que tiene que asumir su responsabilidad por aprender. sí, sí. Eso es fundamental y creo que también es nuestro rol motivarlos, ¿no? Motivarlos porque a veces como que no la ven, pero se asustan, la mitad se asusta también por la nota, ¿no? Pero el tema no debe ser castigo, sino tiene que ser premio, ¿no? Y la idea es esa, Claro, ¿no? Tiene que ser claro. un... La nota tiene que ser un reflejo del aprendizaje, ¿no? Y entonces, en un sistema, digamos, de educación de adultos, tú tienes que explicarle a los estudiantes los logros de aprendizaje que ellos van a tener al final del curso y usar rúbricas, ¿no? Tú tienes que Ujú. usar en tu curso y decirle, tú vas a tener 3 evaluaciones o 4 evaluaciones, ¿no? Esta va a ser escrita y este es el objetivo y esta es la forma como te voy a calificar. Te voy a calificar también tu participación en clase, no por la cantidad, sino por los aportes que hayas hecho y cada vez que hayas un buen aporte yo te voy a felicitar. Y entonces después nadie tiene dudas de quién fue el estudiante con más notas, ¿no? Cuando los profesores le ponen las reglas de juego claras a los estudiantes, ya ellos saben por dónde dirigirse, ¿no? Ujú. Cuando el profesor no explica mucho, los alumnos lo que hacen es seguir la corriente del profesor. Todo lo que dice el profesor lo hacen porque saben que así van a tener más notas, pero lo que el alumno tiene que buscar en realidad no es decir lo que el profesor quiere oír, sino que él tiene que aprender. Y la nota tiene que ser reflejo de ese aprendizaje. Correcto. Entonces tienes que generar motivación y tienes que desarrollar un pensamiento crítico como efecto, digamos, de este conocimiento, ¿no? Como quiera que el docente es el facilitador, ¿no es cierto? Entre, entre los conocimientos, ¿no es cierto? Y el cliente, en este caso que es el alumno, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu vasta experiencia, ¿qué cualidades debería tener un buen docente como protagonista, digamos, de la gestión del conocimiento como puerta de entrada para el mundo de los negocios y el mundo que nosotros estemos trabajando? ¿No? Muy ¿Qué bien, cualidades, excelente pregunta. qué verías tú? Sí, excelente pregunta, Lucho. A ver, eh, no hay un lugar donde enseñen a un docente, estoy hablando de docentes de maestría, por ejemplo, cómo enseñar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a partir de una base. El docente tiene que dominar su tema, ¿no? Porque si eso no ocurre, bueno, ya ahí hay un problema. Hay un Pero no problema. basta eso, ¿no? A No. veces hay algunos que creen que porque conocen muy bien un tema ya pueden ir a enseñar y luego salen muy mal evaluados. Y lo que tiene que hacer el docente es luego pensar cómo su conocimiento, lo que él quiere lograr, va a poder ser asimilado por el estudiante. Entonces, el buen docente siempre está mirando a quién va a tener como estudiante, porque el perfil del estudiante le va a decir al docente cuáles son los intereses de esa persona y cuál es la formación previa que tiene esa persona. Entonces, un buen docente conoce a sus estudiantes. Segundo, el docente interesa a los estudiantes en aprender, los motiva a aprender, como tú decías hace un rato, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando voy a dictar una clase, pongo un video al inicio o hago una pregunta al inicio, entonces eso genera interés, ¿no? Y luego el buen docente deja que el estudiante
encuentre su propia forma de aprender. Entonces, el docente tiene que ponerle video, tiene que ponerle lecturas, tiene que hacer trabajos en grupo, trabajos individuales, de repente un podcast, ¿no? Tiene que usar múltiples estrategias de enseñanza para que los diferentes estudiantes aprendan cada uno de la mejor forma que es. Y finalmente, tiene que poner en práctica. Si el estudiante no pone en práctica lo que está aprendiendo, se va a olvidar pronto, ¿no? Él tiene que Ajá. poner en práctica y el docente obviamente tiene que retroalimentar. Un buen docente es aquel que retroalimenta de manera objetiva a sus estudiantes, ¿no? Correcto. Mira todo lo que has dicho en pocas palabras, ¿no? Cuando hablamos de tiene que identificar los intereses, no sé si será una buena o una mala práctica, pero a mí me funciona. El primer día de clase les pregunto a los alumnos, ¿no? Su nombre, apellido, una cualidad, por ejemplo, cuya inicial, para generar un reto, cuya inicial coincida con la inicial de su nombre. Los muevo. Su hobby y por último, lo más importante, ¿qué esperan del curso? ¿No es cierto? Entonces, la calidad de un servicio está en función de las expectativas, ¿no? Si no tienes claro lo que esperas, no funciona. El aprender haciendo y el feedback es fundamental, ¿no? Ahora, en el feedback también, a veces hay que tener cuidado también, creo, porque a veces podemos ser un poco duros con los alumnos y a veces también no nos ayuda mucho para eso, ¿no? Hay que tener tino, porque no todos los grupos, parece mentira, ¿no? Pero uno a veces, no sé si te ha pasado, Ricardo, uno se mimetiza con los grupos. Vienes un grupo de maestría y por ahí tienes otro grupo medio distinto, ¿no? Y a mí me pasa, ¿no? Yo los asocio y digo, pucha, ¿qué pasó? Y tienes que empezar a bajar la velocidad y pasarlo siempre de un punto A, digamos, a un punto B, ¿no? Al Sí, cual lo quieres llegar, ¿no? es correcto. Hay diferentes públicos y yo pienso que un docente no puede ser bueno con todos los públicos, ¿no? Hay algunos que se especializan más, como tú dices, a nivel maestría, otros a nivel doctorado, que es una enseñanza totalmente diferente, y Ajá. otros más en cursos cortos, que son ya más aplicados, aterrizados, ¿no? Uh-huh. Ojalá el docente pueda manejar a todas las audiencias, pero por lo que yo he visto, hay algunos que son muy buenos con un tipo de audiencia y no tan buenos con otros, ¿no? Sí, sí, ese es un problema, ¿no? Es un tema de adaptación, ¿no? No todos son iguales, a veces tienes grupos distintos, diversos, pero la idea es llevarlos de un punto A a un punto B, ¿no? Donde estén, Sí, ¿no? Porque yo diría que o sea, tienes, qué sé yo, un curso in company, por ejemplo, tienes 8 horas y te dan una pista pequeña para aterrizar. Tienes que aterrizar en esa pista pequeña. Una maestría tienes 32 horas, ¿no? exacto. Te playas, ¿no? Sí, exacto. Mira, me ha venido a la mente algo que dijo William Deming, ¿no? Que fue uno de los grandes gurús de la calidad, ¿no? Y él decía, el buen docente es aquel que inspira en sus estudiantes el deseo de aprender más. Uh-huh. O sea, él no decía que el buen docente es el que enseña más. Él decía, el buen docente es el que inspira en los estudiantes el deseo de aprender más. Cuando el estudiante termina una clase y sale con sus amigos comentando la clase, esa clase fue espectacular. En cambio, cuando termina la clase, el alumno sale preguntándole a su comunidad, ¿a dónde vamos a comer? Ya quiero olvidar lo que ha visto en clase, ¿no? Sí. Entonces, hay que tratar de que el estudiante reconozca ese valor, ¿no? Haya, de acá saco enseñanza, esto me va a cambiar la vida, ¿no? Y incluso hay algunas cosas que uno les puede enseñar que hacen que los alumnos piensen de manera diferente. Uh-huh. Cuando tú les enseñas de cualquier tema, ¿no? La parte comercial, pues, la diferencia entre corto plazo y largo plazo, o les estás enseñando operaciones, ¿no? Que por la búsqueda de productividad pueden causar accidentes. El estudiante entonces siente que ahora tiene que considerar más variables en la toma de decisiones y eso hace que ellos luego valoren mucho esa enseñanza, ¿no? Cuando tú le preguntas, estudiante, yo tengo ya pues desde el año 2000, imagínate, tengo 23 años en la docencia, cuando tú le preguntas a tus exalumnos, los encuentras en la calle, ¿no? Lo que ellos más recuerdan es aquello que les sacó de cuadro, ¿no? Es una enseñanza del profesor que les hizo pensar diferente. Y eso es lo que se debe tratar, sobre todo, como te digo, en la formación de adultos, que es lo único que yo conozco, ¿no? No nada de la formación de colegio ni de pregrado, pero conozco de
ya de adultos, de posgrado, tú tienes que enseñarles cosas que les hagan pensar de una manera diferente. Ahora, mira tú, la palabra que has hablado sobre inspirar el deseo de aprender, ¿no? Inspirar es fuerte, ¿no? Es Sí, fuerte. total. Sin embargo, a veces te paras, ¿no es cierto? Te paras y tratas de impresionar al alumno, ¿no es cierto? ¿No? Y en lugar de inspirar, lo que estás haciendo es alejarte del alumno, porque tratas de ponerte en un pedestal en el cual el alumno te ve muy lejano y se siente corto, ¿no? Claro, Entonces, lo opuesto debería ser, ¿no? Lo opuesto, ¿no? Pero a claro. menudo es una forma de protegernos, digamos, cuando, cuando nos falta cierto kilometraje, pero la idea es al contrario, ¿no? Acercarnos a ellos, ¿no? Acercarnos y retarlos también, ¿no? O sea, el profesor tiene que ser guía, ¿no? Eso quiere decir que cada vez que el estudiante lo necesite, el profesor tiene que estar ahí, ¿no? Pero el profesor también debe retar al estudiante a ir más allá, ¿no? Sí, A mí me sí. gusta, por ejemplo, que los estudiantes de posgrado hagan investigación, lean artículos científicos. Y Ajá. entonces ellos dicen, no, que ¿por qué no leemos libros, no? No, no, pero busca un tema y los aliento a ver, ingresamos juntos a la base de datos de la biblioteca y les digo, ya, a ver, ¿qué tema quieres saber? Ah, de logística, ya, ok, logística, ¿pero qué parte de la logística? Adquisiciones, ok, ¿adquisiciones de qué? No, en licitaciones, ok, pues entonces pongo factores clave en las licitaciones y le aparece información, porque prácticamente de todo se investiga, ¿no? Pero la ventaja, cuando leen artículos, es que se están acostumbrando a buscar su propia información, ya no en los libros, pues los libros lo que tienen son investigaciones de hace varios años, ¿no? Las más recientes están en los artículos. Entonces, así, pero a uno le va perdiendo miedo, porque algunos piensan que los artículos son solamente para doctores, filósofos, ¿no? Pero le van perdiendo miedo a encontrar esa información que luego les va a ayudar, porque cuando ellos terminen de estudiar su maestría, tienen que seguir aprendiendo, pero ya por su cuenta, pues, ¿no? Entonces, él tiene que estar acostumbrado a mirar base de datos, a cuestionar, a contrastar lo que dice un autor, lo que dice otro autor, y tiene que ser parte de su día a día, ¿no? Ujú. Algo que también es fundamental, Lucho, es, yo no puedo considerar pues, que una persona trabaje 40 o 50 horas semanales y no le dedique un tiempo al aprendizaje, ¿no? Correcto, Nosotros todos, nosotros de por vida, hasta que nos jubilemos, tenemos que seguir aprendiendo. tal cual. ¿No? A mí, claro, súper importante, ¿no? Eh, 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 correcto. Ahora, algo que es un poco disruptivo es esto, ¿no? A menudo tratamos de caerle bien a los alumnos, entre comillas, porque al final ya sabes lo que viene, ¿no? Evaluación, ¿no? Y es una forma objetiva en la cual evalúan al profesor, ¿no? Pero te pregunto de tu punto de vista, tu óptica académica, porque eso lo ves todos los días, estoy seguro, yo lo veo Sí, siendo docente, ¿no es cierto? ¿Qué opinas de las exigencias en las aulas? ¿Es negociable? A menudo me dicen, oye Luis, tienes que comprender, pues, ¿no? ¿No es cierto? sí, sí, Y entonces te vas por un limbo medio complicado, ¿no? ¿Qué nos sí. dirías al respecto? Porque eso para mí es un tema fundamental, ¿ah? Para mí es un tema fundamental, ¿no? Es un tema fundamental. Primero te voy a responder con una situación, digamos, comparable, ¿no? Yo he tenido en una organización en la que trabajaba, digamos, contacto con vendedoras de maestrías, ¿ya? Y la vendedora que más vendía era la que menos vendía, sino que ella no vendía, sino que asesoraba, ¿no? Y ella asesoraba y de la mejor forma. A veces tenía que decirle a la persona, no, tú no estás para la maestría, a ese punto llegaba, ¿no? Y como ella asesoraba, a los candidatos les encantaba y al final ella vendía más que todo el mundo, ¿no? Porque en su mente no estaba vender, sino asesorar. Entonces, el profesor que entra al aula pensando en su evaluación ya entra en desventaja, Así porque es. entonces él va a querer congraciarse con los estudiantes y eso le va a impedir dar lo mejor de sí, ¿no? El Ujú. profesor tiene que entrar poniéndose a pensar que el estudiante tiene que tener logros al final del curso. Y claro, no lo va a poder lograr con el palo, ¿no? Él lo tiene que lograr con un buen método de enseñanza, ¿no? Entonces él tiene que, por ejemplo, no enviar demasiadas lecturas, ¿no? Una cantidad razonable de lecturas. Él tiene que empezar sus clases mostrándole al estudiante
que valió la pena que la haya leído, ¿no? De repente lo felicita, ya veo que usted ha leído, felicitaciones. Entonces, eso manda un mensaje al resto de la clase, hay que leer, ¿no? Entonces, el profesor tiene que lograr de buena manera que los estudiantes quieran leer Perdón, más. Sí. como empezar en la hora oportuna también, ¿no? O sea, Empezar a la hora. ese es el Empezar, mensaje que yo, le está mira, dando, ¿eh? yo Ojo, paso lista al inicio de la clase y sí, de repente no están todos, ¿no? Entonces, cuando termino de pasar lista, yo les digo a los alumnos, yo les paso lista porque yo premio a la puntualidad. Y cada clase tengo más gente porque se pasan la voz, claro. ¿no? Entonces, este profesor está pasando lista temprano, empiezan a llegar antes. Y lo mismo con los trabajos. Yo le digo a los alumnos, el primer día de clases, yo te pongo la entrega de trabajos, ahí está el link para que tú entregues trabajos, todo es virtual, ¿no? Ellos entregan el trabajo de manera virtual. Y le digo, y a la hora que empieza la clase, el link se cierra. Y cero si no se entrega. Eso se lo digo el primer día de clase. ¿Eh? Y no tengo ningún problema y No me todos me digas entregan. no me digas que no te ha pasado. Y te dice, pero profesor, justo, el internet se me malogró justo en ese momento, ¿no? Ya, Por eso no lo puedo decir. ya, Ya son sí me ha cuentos pasado. chinos, ¿no? O sea, Sí me ha pasado. Pero entonces ahí viene otra recomendación, ¿no? Yo le digo al alumno, mira, tú tienes hasta las 6:30, porque a esa hora empieza la clase, para entregar tu trabajo. Pero mi recomendación es que lo entregues a las 3 de la tarde, ¿no? Porque por ahí tienes un problema con tu internet a las 3 de la tarde, se lo puedes enviar a un amigo tuyo para que te lo suba o te vas a otro lugar donde hay internet y lo envías. Si tú apuntas a entregarlo a las 6:30, pues no, a veces te va a pasar algo, pues ya tendrás que pagar las consecuencias, ¿no? Pero yo pienso que si el profesor es justo, el Justo. profesor no satura al alumno de actividades que no las puede hacer, ¿no? Si el profesor evalúa según ha enseñado, porque también hay profesores que enseñan A y evalúan B, ¿no? Entonces, si el profesor tiene todo eso en cuenta, el estudiante lo va a evaluar bien al final, ¿ya? En cambio, cuando el profesor te pone un 13 y no te explica por qué te sacado 13, ya el estudiante está fastidiado, pues, o no le devuelves notas a tiempo, o de repente el profesor a veces no se da cuenta y el estudiante es una pregunta y el profesor le responde, no hagas ese tipo de preguntas, pues, ¿no? Ya ese profesor está muerto, pues, ¿no? Se Porque acabó. Se se acabó. acabó, porque el Claro. estudiante está viniendo a aprender, ¿no? Entonces, el profesor tiene que tomar eso en cuenta, ¿no? El estudiante no es alguien que ya sepa, es alguien que está en formación, entonces, más bien el profesor tiene que alentarlo. Algo que yo hago, por ejemplo, es, en ese momento le pregunto a otro compañero, ¿no? ¿Alguien quiere hacer un comentario respecto a esta intervención? ¿No? Entonces, entre ellos mismos le dicen, oye, ya, pues lee, ¿no? Entonces, pero una cosa es que entre ellos se critiquen a que el profesor critique, ¿no? Claro. Pero ¿no te ha pasado, por ejemplo, mira, un ejemplo práctico, ¿ah? Estamos hablando de ejemplo de la vida, del día a día, ¿no? Te pasas 20 minutos explicando un tema, le preguntas a alguno si tiene alguna consulta, te dice que no, y a los 5 minutos te dice que no entendieron algún tema que lo has pasado, te has pasado explicando, y donde probablemente no ha estado atendiendo ese alumno, sobre todo en los temas virtuales, ¿no? Y a veces da ganas, o sea, es un poco frustrante para el docente, ¿no? Porque te pasa y Sí. están distraídos con todos los distractores. Hay que, ¿qué harías tú en este caso? Pues son casos puntuales que te pasan, pero pasan seguido. Sí, mira, tener paciencia realmente yo creo que es es algo muy importante para el docente, pero lo que yo he hecho cuando me he pasado a veces, ¿no? Lo que tú dices, que explicas algo, luego pasa otro tema y te preguntan algo sobre lo que acabas de explicar, yo lo que hago es preguntar a los compañeros si le pueden decir, ¿no? Dice, a ver, alguien que le pueda responder esa pregunta a su compañero y siempre hay alguien. Obviamente también una cosa que yo hago es que digo a los Decirle, estudiantes que hay una nota por intervenciones, ¿no? O sea, sí, el estudiante sabe que mientras más participe en clase, mejor. Entonces, siempre habrá alguien que le quiera explicar y le diga, mira, ya, eso es así, así, así. Ah, ya, qué bueno. Entonces, yo tomo nota que este alumno está aprendiendo, ¿no? O sea, hay que crear un ambiente, mira, eso es lo que se llama como la seguridad psicológica, ¿no? Hay que crear un ambiente en el aula en que nadie tema preguntar, en que nadie tema cuestionar o hablar, intervenir, porque puede pensar que va a haber una consecuencia negativa, ¿no? No exacto, está mal, no está mal preguntarlo, lo malo es quedarse con la duda, ¿no? Entonces correcto, el docente tiene un rol fundamental en que el estudiante tenga ganas de aprender. correcto. Eso es fundamental. Bien, de acuerdo a tu experiencia, Ricardo, ¿cuáles son las didácticas experienciales que nos recomiendas
para tener un mayor impacto en las clases, ¿no? Porque si no tienes un mayor impacto, es fundamental el tema de la didáctica. ¿Cómo te comunicas con la gente? ¿Cómo llegas a la gente? El mejor profesor no necesariamente es el que sabe más, ¿ah? Hay gente que sabe mucho más que uno, pero lo importante no es lo que sabe uno, sino lo que tú le puedes transmitir al alumno, ¿no? ¿Qué nos Claro, dirías? ¿Qué sugerencias nos darías, Ricardo? claro. Mira, yo, digamos, conozco una parte de los cursos que son de gestión, básicamente. Yo sé que hay otros programas un poco más técnicos, ¿no? Y yo creo que en cada caso habrá habilidades diferentes, pero a mí me funciona mucho usar la casuística, ¿no? Usar casos, hacer preguntas también. Yo siempre empiezo mis clases con preguntas y, y de esa manera intereso, digamos, al estudiante a aprender, ¿no? Luego los retos siempre a dar un poco más, ¿no? A ver cómo aplicarías eso en tu empresa, ¿no? O qué le recomiendas a tu compañero. A veces estamos analizando un problema y le digo, bueno, piensen en la decisión que tomarían, ya, ahora cuéntensela a su compañero, ahora que su compañero les cuente a ustedes la decisión, ¿no? Yo los hago debatir entre ellos. El debate, el análisis de algo, la resolución de casos, ¿no? Eh, el que ellos mismos no solamente hagan preguntas, sino que ellos mismos también se cuestionen y planteen cosas diferentes. Y una cosa más, al terminar la clase, siempre un resumen de la Ajá, clase, ¿no? Siempre un resumen. Porque entonces ya todo lo que haya quedado medio nebuloso se termina de aterrizar en ese momento y ahí queda la clase y se hace un cierre, ¿no? No es que uno termina la clase diciéndole, bueno, estudiantes, no me alcanzó el tiempo, en la siguiente clase lo termino, no. Uno termina algo en la clase haciendo un resumen y diciéndole, hoy vimos esto, ¿no? Y hoy te estás llevando esto, ¿no? correcto. Eso Pero es. importante, ¿no? El resumen, porque generas un pensamiento, o sea, que la gente en su momento reflexiona sobre lo que ha aprendido, qué nos llevamos en el curso, por ejemplo, ¿no? Ahora, Exacto. ahora, el tema del feedback también, ¿no? Eduardo de Bono hace años decía, el tiempo de concentración de las personas es máximo 20 minutos. Yo no creo que sea ahora 20 minutos, debe ser la mitad, 10 minutos. Por lo tanto, el tema del reto de hacer que la gente intervenga y participe y sea activo en estos temas me parece fundamental, ¿no? Eh, y sobre, sí, sí, termina, Sí, Ricardo. si no pasa, lo que tú dices, pasa, yo lo que hago es hacer preguntas, ¿no? O sea, yo estoy haciendo la clase y de pronto me volteo y los alumnos y les hago una pregunta, ¿no? Y al otro, y entonces a veces un estudiante me dice, ¿me puede repetir la pregunta, profesor? Y entonces ya me di cuenta que estaba en otra, pues, ¿no? Otra Porque cosa. sí se distraen, es cierto. Pero pienso que el generar un diálogo en el aula en lugar de un monólogo es fundamental para que la persona esté conectada y esté atenta, ¿no? Sí. Es como haciendo una analogía, ¿no? ¿Quién es el dueño de la pelota en un aula? Eh, El docente. no, El docente. no, El docente es el así que es, toca la pelota, ¿no? Pero tienes que claro, tocarla, porque si no la claro, gente se te aburre, como dices tú, y empieza a chequear las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, no sé, tantas sí, cosas que tiene. Y, claro. este, y el feedback, súper importante, ¿no? Es Y más, eso es una realidad, por ejemplo, que la educación de adultos sea en las noches, ¿no? O sea, la persona está cansada, ya trabajó todo el día, no puede olvidar los temas que está viendo en el trabajo, está pensando en su familia, ¿no? Y ha tenido un transporte, si es que la clase es presencial, ¿no? Entonces, le sumas N factores, tú no tienes a la persona, al alumno al 100% en el aula, o sea, conectado, pues, ¿no? Entonces, es exacto. muy importante que el profesor, en lugar de querer atender muchos temas, dicte menos temas, pero con más profundidad, ¿no? Eso es algo que yo aprendí una vez cuando enseñaba una clase, era de doctorado, pero me acuerdo del primer día de clase yo escribí en la pizarra, les voy a enseñar poco para que aprendan mucho, ¿ya? Así les puse en la pizarra. Una Y palabra sabes. los hice reflexionar qué significa eso, ¿no? Y al final ellos entendieron, ¿no? Ellos dijeron, ah, ya, usted nos va a explicar los conceptos, pero a profundidad, ¿no? En lugar de estar viendo muchos conceptos, vamos a ver pocas cosas, pero a profundidad. Y eso lo vamos a aprender bien, exactamente, les digo, ¿no? Y yo he aprendido eso, ¿no? A veces uno cree que todo lo que sabe se lo puede dar en una clase, pero una cosa es lo que tú has aprendido con años de experiencia y otra cosa es lo que el estudiante va a poder asimilar. Ujú. Entonces tú cuando enseñas algo tienes que
lo transmites en palabras, luego lo pones en un video, luego lo haces discutir en caso, luego haces que ellos hagan juego de roles, luego que ellos mismos te digan qué cosas han aprendido. Eso toma tiempo. Entonces no se pueden tocar muchos temas, hay que tocar los temas y darles vuelta hasta que ellos se lo lleven ya grabado en la mente, ¿no? Ujú. Y tienes, Eso y es, tienes, y tienes otra variable también, el número de personas que hay, ¿no? Una cosa es dictarle a 15 personas, otra cosa es dictarle a 35, ¿no? sí, Y entonces, eso es, eso es cierto, pero tú sabes que Harvard pues enseña 90, ¿no? O sea, a ver, Harvard, que es una de las escuelas top del mundo, te meten 90. 90 alumnos, claro, Mm. entre 60 y 90 alumnos se ponen en el aula, y por eso es que ellos solamente enseñan casos, ¿no? Le hacen estudiar al estudiante, ellos usan aula invertida, lo hacen estudiar al No estudiante hay por su otra. cuenta antes del aula, luego entran al aula a debatir, 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 entonces todos van aprendiendo, van escuchando, van interviniendo, ¿no? Y ellos han encontrado la forma de lograr enseñar pues el 90 en un aula. Pero es cierto lo que tú dices, o sea, si yo soy un docente, digamos, un número para mí cómodo es 22, 23 personas, pero a veces tienes que tener 40 o 50 en el aula. Y entonces tienes que usar técnicas diferentes, ¿no? Cuando tú tienes muchas personas en el aula, tienes que enseñar algo y rápidamente hacer una dinámica, ¿no? Enseñar un poco a hacer otra dinámica porque los estudiantes, si no, ya los perdiste, pues, ¿no? Ya están cada uno en otra cosa, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Eso me parece espectacular. Otro tema que también lo he visto y me parece importante, de repente es terminando la clase, generar expectativas sobre la siguiente clase, que a menudo se nos También, pasa. Mira, la próxima clase vamos a tomar esto y ustedes van a aprender con esto, lo que vamos a ver, van a aprender E, A, B y C. Pero claro. entonces, lean este articulito, uno nomás, entonces, los tienes ahí. No, Bueno, excelente Ricardo, lo que dices, ¿no? sí, Es como no se pierde el próximo capítulo, ¿no? tal ¿No? cual, ¿no? Que Claro, los agarre claro, calentito, ¿ah? No se pierde el próximo capítulo que vamos a ver. Esto le hace lo que llamo yo unas pastillas de conocimiento, ¿no? Vamos a sacar claro, esto, y ustedes van a ganar esto. Y claro. entonces los tienes enganchados. Sí. Estimado Ricardo, nos ha pasado el tiempo volando. Siempre ha sido un honor y un privilegio hablar con una persona de tu calidad educativa. Agradecemos mucho tus importantes aportes, tus valiosos aportes y de ahí ya te comprometemos para una próxima entrevista. Muy agradecido, Ricardo. Con gusto, Lucho. Más bien, gracias a ti por esta importante labor de difusión de conocimiento que haces. Continúa así y cuenta con nuestro apoyo siempre, ¿no? Y gracias a todos por escucharnos este rato. Gracias, Ricardo.